En esta presentación vamos a analizar un indicador que es bastante utilizado cuando uno estima un modelo de regresión lineal a través de mínimos cuadrados ordinarios. Y este indicador se llama bondad de ajuste, R cuadrado, o coeficiente de determinación R cuadrado. La idea de este coeficiente es ver que también se ajusta la función de regresión que nosotros estamos estimando en base a la muestra respecto de los datos que uno está observando. Em, la idea, a pesar que esto no va a ser aquí como perfecto, pero es si yo tengo, por ejemplo, esta regresión que voy a hacer aquí, y esta regresión que voy a hacer acá al costado, voy a asumir que aquí tengo los datos de Y, los datos de X, datos de Y, datos de X, voy a tener la nube de puntos. Voy a asumir que la relación entre ambas variables es positiva. Y acá, por ejemplo, esta nube de puntos. Vamos a asumir que la función de regresión que yo estimé es esta, en el primer caso. Y en el segundo caso vamos a asumir que esta de acá. O sea que aquí tengo y su I es igual a beta 1 más beta 2 por xi. Y en el segundo caso tengo otra regresión, donde tengo nuevamente un I sui estimado es igual a beta 1 más beta 2 por xi. Entonces la idea detrás de esta onda de ajuste es ver en cuál de los dos casos, caso 1, caso 2, la función de regresión muestral, que es la línea roja que estoy graficando, se ajusta mejor a la nube de puntos. Esta onda de ajuste vamos a ver que si bien es bastante relevante, llega un momento en que se hace no interpretable y de hecho pierde todo sentido analizarla. Pero inicialmente cuando uno parte de este análisis, que es un análisis de regresión simple, es bastante útil conocerla y además vamos a ver que la mayoría de los paquetes econométricos la arroja por defecto. Entonces, partamos con la definición. La medida de bondad de ajuste o coeficiente de determinación R cuadrado es una medida que indica que también se ajusta entonces la línea de regresión a los datos, que era lo que mostraba acá. En cuál de los dos casos se ajustará mejor, da la impresión que en el caso 1 que en el caso 2. Por lo tanto, el R cuadrado, por ejemplo, del modelo 1 debes esperar que fuese mayor que el R cuadrado del modelo 2. En términos prácticos, ¿a qué corresponde? Indica el porcentaje de la variación de la variable dependiente, que es explicado entonces por la variación conjunta de las variables independientes. Recordemos que un modelo de regresión puede ser de esta forma, y su i es igual a beta 1 más beta 2 por x2i más beta 3 por x3i. Este es un modelo múltiple que todavía no lo analizamos, digamos, a profundidad, pero entonces la idea es la siguiente. Yo sé que en términos totales, la variable i, que es la variable dependiente que yo estoy tratando de explicar, presenta un cierto porcentaje de variación que básicamente se asocia a la varianza de esa variable. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros con este modelo es tratar de explicar el mayor porcentaje que yo pueda de esta variación total a través de la variación conjunta que experimentan la variable x3 y la variable x2. O sea que considerando estos dos elementos, yo quiero tratar de explicar lo máximo que pueda de la variación total. Ahora, para calcular el R cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es descomponer la variación de la variable dependiente, que es la que está en el lado izquierdo, respecto de lo que explica mi modelo, que sería entonces a través de beta 2 y beta 3 en este caso que estoy mostrando, y aquella parte que no es explicada por el modelo, o sea, la parte residual. Entonces, para derivar formalmente el cálculo del R cuadrado, o sea, una vez que tenemos los datos, ¿cómo lo podemos calcular? Se puede partir de la siguiente igualdad. En esta igualdad lo que estoy planteando es que es el valor observado, entonces, el valor observado o el que viene en la base de datos, debe ser igual al valor estimado por mi modelo, más el residuo estimado. Considerando lo que mencioné anteriormente, a mí me gustaría que mi modelo, que es la parte estimada, explique en mayor cuantía, ¿cierto?, lo que estoy observando y que el residuo sea lo menor posible. Sigamos construyendo entonces esta definición. De esta expresión, lo que voy a hacer es restar i promedio en ambos lados, o sea que a partir de aquí voy a restar i promedio. Entonces esto me queda como i sub i menos i promedio igual a i sub i menos i promedio. Puedo escribir así, resté ambos lados.
y más mu sub i. Esto sabemos que es el desvío de i, y lo puedo escribir simplemente como i cursivo. Esta parte que está aquí es el desvío de i estimado, porque recuerden que i promedio hay una propiedad algebraica que cuando lo estimamos por mínimo cuadrado ordinario es lo mismo que esto. Entonces en este caso yo puedo escribir que el desvío de i estimado más mu sub i. Entonces obtenemos esta expresión de aquí, y lo que vamos a hacer ahora es aplicar cuadrado primero, es decir, me va a quedar i sub i cuadrado e igual a i sub i en este caso más mu sub i cuadrado. Al desarrollar el cuadrado binomio me queda i sub i cuadrado más mu sub i cuadrado y más 2 veces i sub i por mu sub i. Y luego, una vez que tenemos esta expresión, vamos a aplicar sumatoria. Y al hacer la sumatoria, entonces llego a esta última expresión de acá. Nótese que en esta expresión va a aparecer 2 veces la sumatoria de esta expresión. Y también demostramos que por propiedad algebraica, esto, ¿cierto?, tiene que ser 0, lo cual me indicaba que no había correlación entre la variable dependiente estimada y el valor, en este caso, estimado del residuo. Por lo tanto, esta parte, ¿cierto?, desaparece y me quedan una igualdad con 3 partes. Esto que está aquí y estos dos elementos de la parte derecha, que vamos a ver que cada uno tiene un nombre particular. De hecho, esa expresión que mencioné anteriormente tiene nombres técnicos. La parte derecha se conoce como la suma de cuadrados totales. La primera parte, primero la parte izquierda se conoce como la suma de cuadrados totales. La primera la primera expresión del lado derecho se conoce como la suma de cuadrados explicados, SCE. Y la última parte se conoce como la suma de cuadrados residuales. A continuación voy a ir describiendo cada una de las partes y voy a tratar entonces de darle una explicación de modo que veamos entonces cómo se va a derivar el r cuadrado. El primer componente, que es la suma de cuadrados totales, entonces la sumatoria de los i en desvío al cuadrado, y sabemos que el i en desvío es i menos i, ¿cierto?, al cuadrado. Lo que está haciendo esto es mostrar la variación total de los valores de i en torno, en este caso, a su promedio, que es i barra. ¿Por qué sé que es la variación total? Porque lo estoy sumando. Y de hecho este concepto se asocia mucho al concepto de la varianza de i. Yo sé que la varianza de i la puedo calcular como la sumatoria donde a cada i sub i le resto su promedio, lo elevo al cuadrado y lo divido por n-1. Por lo tanto, esta suma que está aquí es un número fijo. Es decir, que una vez que yo descargué la base de datos o tengo la columna de los valores de i, este es un número fijo y que no va a cambiar, ¿ya? O sea, es un número que es constante. Y lo que me está indicando entonces es la variación total de los valores de i en torno a su promedio. O sea, en este caso está indicando la variabilidad de los valores de i. El segundo componente, que es la suma de cuadrados explicados, es la sumatoria de los i estimados al cuadrado en desvío. Y esto no es otra cosa entonces que la sumatoria donde a cada i sub i corro, que es el valor estimado, le resto su promedio y lo elevo al cuadrado. Y sabemos que por propiedad este promedio, ¿cierto?, es igual al promedio barra. Lo que hace esta suma muestra la suma de cuadrados explicada por la regresión. Esto quiere decir que lo que calcula básicamente es la variabilidad del valor, en este caso, estimado por mi modelo respecto del promedio de los valores de i, y eso entonces me está indicando la variabilidad de lo que explica mi modelo. Ahora, en el modelo de regresión simple, esto se verifica, que la sumatoria de los errores o la sumatoria de cuadrados explicados es igual entonces a beta 2 al cuadrado por esta sumatoria de lo x al cuadrado. Esto se vio en algún momento, así que lo pueden volver a revisar, pero es útil que lo recordemos porque más adelante lo vamos a utilizar. Y por último tenemos la sumatoria de los residuos al cuadrado, y esto lo que muestra entonces es la variación residual o no explicada de los valores de i en torno, en este caso, alrededor de la recta regresión estimada. En términos bastante prácticos, corresponde entonces a la variación de la variable dependiente, que no es explicada por el modelo de regresión, o sea, en la parte residual. Y es lo que a mí me interesa, que ojalá mi modelo sea lo más bajo posible, de modo que el ajuste de los datos, ¿cierto?, sea el mejor posible. Es decir, que si yo vuelvo a esta parte, dado que esto de aquí es un número fijo, o sea que la primera parte, que es la sumatoria de cuadrados totales, ya sabemos que es un número fijo y eso no lo puedo alterar.
me interesaría que este número fijo sea explicado en mayor cuantía por la suma de cuadrados totales y en una menor cuantía por la suma de cuadrados residuales. ¿Y por qué por la suma de cuadrados explicado? Porque me interesa que es lo que yo estoy estimando y que se ajuste lo más perfecto, ¿cierto?, a este número total fijo. Y en este caso me interesa que esta suma de cuadrados residuales explique de menor cuantía o en una menor proporción es a este número fijo. En términos gráficos, también es bastante útil ver a qué se debe o de dónde sale cada una de esas sumas. Por ejemplo, aquí tengo una regresión de la variable y sobre la variable x, y me voy a fijar en un x cualquiera. Voy a asumir que la función de regresión muestral fue estimada, y entonces es la que está aquí en negrita con pendiente positiva. Y voy a asumir que para este valor de x, el valor de i sub i que venía en la base de datos está acá arriba. Entonces es el valor observado. Entonces este i sub i que está aquí es el valor observado. Observado de i. Cuando tengo este xy también recuerden que la función de regresión muestral me va a dar un valor estimado, que va a ser el que está en la función de regresión. Entonces este i sub i es el valor estimado de i. Y aquí entonces empiezan a aparecer estos elementos que me dan una cierta variabilidad. Si a la variable i sub i yo le resto su promedio que está acá abajo, o sea, esta distancia que estoy marcando en amarillo, esa es la variación total. Y si ustedes se fijan, no es otra cosa que a i sub i restarle en este caso i barra. Entonces este sería un indicador de la variación total. Esto es lo que realmente yo observo en la base de datos. Mi modelo me está indicando que el valor estimado está acá arriba, ¿sí? Y por lo tanto la diferencia que hay entre el valor real o valor observado menos el estimado, que es esta diferencia de aquí, no es otra cosa que el residuo que se está estimando. Por lo tanto, ya tengo que parte de esta variación total, que es la amarilla, va a ser explicada en este caso parcialmente por el residuo, pero también en este caso por la variabilidad de mi regresión, que es la diferencia entre el valor estimado menos el promedio de la variable i. Entonces, en términos prácticos, aquí tengo una aproximación de la suma de cuadrados totales. Aquí tengo una aproximación de la suma de cuadrados residuales, y acá abajo tengo una aproximación entonces de la suma de cuadrados explicada. Lo que me interesa entonces es que esta llave de abajo o esta porción de, ¿cierto?, la suma de cuadrados explicados, ojalá sea la más alta al momento de explicar la suma de cuadrados totales. Bien, entonces considerando las definiciones anteriores, el R cuadrado de un modelo se define como la suma de cuadrados explicados dividido por la suma de cuadrados totales. Ahora, por definición, yo sé que el R cuadrado va a ser positivo porque son suma de cuadrados sobre suma de cuadrados. Por lo tanto, en casos muy particulares es probable que dé negativo, pero la regla general es que siempre es positivo. Y oscila entre 0 y 1. ¿Por qué oscila entre 0 y 1? Porque recuerden que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados explicados más la suma de cuadrados residuales. Por lo tanto, si en el denominador está la suma de cuadrados totales y en el denominador tengo la suma de cuadrados explicados, yo sé que es un porcentaje del total. Entonces siempre tiene que oscilar entre valores que son menor o igual a 1 y valores que son mayor o iguales que 0. Y aquí viene la excepción. Si el modelo no posee intercepto, es decir, que si yo estemos un modelo en este caso, que es la excepción, donde tengo i sub i, por ejemplo, igual a beta 2 por x más mu sub i, si ustedes se fijan, no aparece el beta 1. En ese caso, es probable que el r cuadrado de este modelo sin intercepto, entonces me arroje un valor de r cuadrado que podría ser negativo. Entonces, como ustedes se imaginan aquí, yo estoy interesado en que la suma de cuadrados explicados sea lo más alta posible en relación a esta suma de cuadrados totales. Entonces podemos indicar que mientras más alto o más cercano a 1 sea el R cuadrado, entonces se considera que el ajuste del modelo es bueno. De hecho, en el caso extremo, cuando R igual a 1, se dice que el ajuste es perfecto. ¿Cómo interpretaría yo si el R cuadrado fuese igual a 1, que mi modelo estimado fue capaz de, ¿cierto?, explicar en forma perfecta la suma de cuadrados totales? Esto obviamente es utópico porque sabemos que en la realidad nunca vamos a tener acceso a todas las variables y los modelos siempre no van a ser con ajuste perfecto.
Y de hecho vamos a ver más adelante que cuando el R cuadrado es muy cercano a 1 a 1, si bien uno tendería a pensar que es bueno, también da para ciertas dudas. Ahora, en el caso extremo siguiente, que es cuando el R cuadrado se acerca a cero, quiere decir que la suma de cuadrados explicados, ¿cierto? No está o no se está ajustando a la suma de cuadrados totales. Por lo tanto, cuando el R cuadrado es más cercano a cero, entonces uno dice que el ajuste del modelo es bajo. Y de hecho, cuando el R cuadrado toma el valor cero, uno podría decir que básicamente no existe relación entre la variable y la variable x. Y en este caso, además, se va a verificar que el beta 2 estimado va a ser 0, que obvio. Recuerden que beta 2 lo que me captura es la relación de xi con la variable i sub i. Por lo tanto, si el r cuadrado es 0, esto indica que no hay relación entre la variable x y la variable i, y por lo tanto el beta 2 desde el punto de vista matemático debe ser también un 0 perfecto, cuando el r cuadrado entonces toma un 0 perfecto. Ahora, el R cuadrado, que sabemos que es la suma de cuadrados explicados dividido por la suma de cuadrados totales, lo podemos empezar a modificar de modo a obtener también expresiones algebraicas que sean alternativas. Y es por eso que aquí empecé a hacer varios reemplazos. Por ejemplo, aquí tengo el primer reemplazo que ya se vio en alguna parte en las presentaciones anteriores, que la sumatoria de los i sub i en desvío al cuadrado es lo mismo en un modelo simple que beta 2 cuadrado por la sumatoria de los x cuadrado. Y abajo, ¿cierto?, mantengo la sumatoria de cuadrados totales. Ahora, recuerden que esta sumatoria de desvío de una variable x o de la variable y al cuadrado es básicamente el numerador de una varianza. De hecho, yo tengo, por ejemplo, que la varianza de x, yo sé que es la sumatoria donde a cada xi le resto su promedio, lo elevo al cuadrado, lo divido por n-1. Entonces esto, yo sé que el desvío de la variable x lo puedo escribir como la sumatoria de los x cuadrado dividido por n-1. Este n-1 lo puedo pasar multiplicando al lado izquierdo y me queda entonces que n-1 veces la varianza de x es igual a la sumatoria de los x cuadrados. En forma totalmente análoga puedo escribir entonces que n-1 por la varianza de la variable y es igual a la sumatoria de los y sub i cuadrado. Entonces voy a utilizar estas dos expresiones y la voy a reemplazar en esta parte y en esta parte. Y eso es lo que hago a continuación. Conservo el beta 2 cuadrado y lo reemplazo por lo que acabo de indicar. El n-1 se va con el n-1, entonces me queda que el r cuadrado es beta 2 cuadrado por la varianza de x dividido por la varianza de y. Y esto también le da, digamos, más afirmación a lo que yo estaba señalando anteriormente, que el r cuadrado toma valores positivos. El beta 2, si es negativo al cuadrado, va a quedar positivo, y sabemos que las varianzas son elementos que son estrictamente positivos. Entonces aquí tenemos una segunda forma de calcular el r cuadrado. También en un modelo de regresión simple, ojo que solamente en un modelo de regresión simple, se verifica que r cuadrado es igual al coeficiente de correlación entre la variable x al cuadrado. Recordemos que el coeficiente de correlación es una medida de asociatividad lineal entre dos variables. Por ejemplo, si yo quiero calcular el coeficiente de correlación entre la variable xy, este es como un r minúsculo, sorry por la letra, pero es un r minúsculo. Sabemos que por definición de la estadística descriptiva, esto no es otra cosa que la covarianza entre la variable x e y dividido por la raíz de la varianza de x y por la raíz de la varianza de y. Bien, entonces veamos si esto se verifica o esta propiedad se verifica. Ya acabamos de averiguar que el r cuadrado es beta 2 cuadrado por la varianza de x dividido por la varianza de y. Pero recordemos que beta 2 se escribe como la covarianza entre xy dividido por la varianza. O sea que esto que está aquí es beta 2 estimado. Y recuerden que esto estaba al cuadrado, por lo tanto ponemos el cuadrado respectivo. Y esto está multiplicado entonces por la varianza de x dividido por la varianza de y. Al hacer las simplificaciones aquí, me queda que simplemente la covarianza al cuadrado dividido por la varianza de x por la varianza de y, que no es otra cosa entonces que el coeficiente de correlación que acabo de escribir anteriormente al cuadrado. Entonces esta ya es una tercera forma de calcular el r cuadrado. Bien, recuerden que nosotros estábamos analizando un ejemplo que se llama ventas publicidad, donde en este ejemplo de venta publicidad nosotros ya calculamos el valor de beta 1, calculamos el valor de beta 2,
Y lo que estaría muy interesado ahora es ver entonces qué también se ajusta lo que yo estimé respecto de lo que yo observo o lo real. En este caso vamos a utilizar la definición de R cuadrado original, que es la suma de cuadrados explicado, dividido por la suma de cuadrados totales. Entonces yo necesito esta expresión que está en el numerador y la que está en el denominador. Voy a ir a la hoja que nosotros teníamos, en este caso, que teníamos lista para hacer los cálculos. Recuerden que aquí tenemos los valores de las ventas, los valores de la publicidad, y empezamos a calcular una serie de columnas hacia la parte derecha. Y me voy a tener en esta parte porque de aquí podemos construir estas tres últimas columnas que son las relevantes. Si ustedes se fijan aquí, tengo la columna de suma de cuadrados totales. Y esta suma de cuadrados totales, ¿cómo se determina? Como los desvíos de i al cuadrado. Aquí teníamos la columna de desvío de i, y por lo tanto cada valor, ¿cierto?, que aparece acá es el cuadrado de la original. Por ejemplo, aquí tengo menos 3 al cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado me queda 9. Menos 2 al cuadrado queda 4, y así sucesivamente hasta la última fila, que va a ser 2 al cuadrado, que en este caso es 4. Al sumar esto me da 22. Entonces, esto es la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados explicados, recuerden que se obtiene como i sub i estimado al cuadrado. Aquí también tengo la columna de i estimado, que la habíamos hecho anteriormente, y por lo tanto al elevarla al cuadrado aparece entonces la suma de cuadrados explicado. Menos 3 al cuadrado es 9, hasta la última observación, que es 2,4 al cuadrado, que es 5,76. Esto entonces es la suma de cuadrados explicado. Y la suma de cuadrados residuales, en este caso, no es otra cosa que tomar la columna de errores que está aquí, mu, y elevarla entonces al cuadrado. Tengo 0, el primer elemento al cuadrado, que es 0, y el último elemento, que es menos 0,4 al cuadrado, que en este caso es 0,16. Al sumarlo entonces me da un valor de 0,4, que es la suma de cuadrados residuales. Entonces los valores que necesitamos de la suma de cuadrados total es 22, lo de la suma de cuadrados explicados es 21,6, y esos son los valores que utilicé aquí al hacer el cálculo. Está el 21,6, está el 22, y al hacer esta división me da un valor total, en este caso del R cuadrado, que es 0,9818. Como esto es un porcentaje, yo lo multiplico por 100 y me da un 98,18%. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, yo interpreto entonces que aproximadamente un 98,18% de las variaciones que experimentan las ventas son explicadas por las variaciones que experimenta el gasto en publicidad. Recuerden que en nuestro modelo tenemos que las ventas era igual a un beta 1 más un beta 2 por la publicidad y más un mu sub i. Al calcular entonces este recuadrado, estoy indicando que aproximadamente un 98,18% de la variación que experimentan las ventas son explicadas a través de la publicidad, lo cual quiere decir que el ajuste en mi modelo es relativamente bueno, dado que la mayor porcentaje de las ventas son explicadas por la publicidad. Ahora, como yo le indicaba, este número también da para dudas, porque ¿cómo no puede ser que la única variable que explique la venta sea la publicidad? Porque de acuerdo a esto, solamente un poquito menos que un 2% está siendo aplicado por el error del modelo. Y sabemos que en un modelo tan simple como esto, obviamente algo puede estar ocurriendo atrás. Yo sé que hay un montón más de variables que no están consideradas en el modelo, y por lo tanto un valor muy alto del R cuadrado también en este caso es medio sospechoso. Em, ¿Cuál es la tarea en este caso de ustedes? Es verificar que este recuadrado entonces coincide con todas las otras fórmulas anteriores que están propuestas. Así que ustedes tienen ahí la opción de revisarlo en base a los cálculos o en base a esas columnas que están calculadas en la hoja de Excel. Ahora, antes de seguir avanzando, les quiero mostrar en Ibius. Aquí tengo el IBI donde tengo las ventas y la publicidad. Voy a abrir el modelo que acabo de estimar. Y en este modelo, si ustedes se fijan, aparece la regresión.
Aquí está el beta 1 gorro, está el beta 2 gorro estimado, pero de inmediato acá abajo aparece el R cuadrado. Y está el 98,18 que nosotros calculamos manualmente. Y es por eso que la mayoría de los paquetes econométricos, no solamente IBIO, la entrega por defecto y, y lo calcula en forma automática este R cuadrado. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la interpretación del R cuadrado, porque ahora, en el caso del modelo Locklin de venta y publicidad, es decir, ¿a qué me refiero con modelo Locklin? Donde tengo como variable dependiente el logaritmo de la venta, es igual entonces a beta 1 más beta 2 por la publicidad más musui. Si ustedes se fijan ahora, la variable dependiente, ¿qué es lo que es? El logaritmo de las ventas. En el modelo anterior, ¿qué es lo que era? Las ventas. Entonces ahora el R cuadrado, que en este modelo da 93,46 y que de hecho está determinado aquí. Le voy a mostrar el modelo Locklin. Aquí está el modelo Locklin y el R cuadrado entonces da 93,46. Entonces en este caso, ¿por qué digo que hay que tener cuidado? Porque ahora la interpretación es de esta forma y la puse en negrita. Aproximadamente un 93,46% de las variaciones que explica el logaritmo de las ventas. Mucho cuidado con decir ventas, porque ahora la variable dependiente es el logaritmo de las ventas. Por lo tanto, hay que hacer referencia a esa transformación. Entonces, el 93,46% de las variaciones que experimenta el logaritmo de las ventas es explicada entonces por las variaciones que experimenta el gasto en publicidad. Em, Cosas importantes, comparación entre modelos. El R cuadrado entre dos modelos solamente lo puedo utilizar para comparar cuando las siguientes condiciones se satisfacen en forma simultánea. Esto quiere decir que si yo tengo un modelo 1 y un modelo 2, ese modelo yo los podría comparar, pero sí, solo sí, entonces se cumple alguna o se cumplen en forma simultánea estas dos condiciones. A nosotros nos interesaría que el recuadrado fuera el más alto posible y por lo tanto, al comparar dos recuadrados, yo podría elegir el mejor modelo, el que tiene el recuadrado más alto. Sin embargo, entonces lo que estoy indicando acá es que para hacer ese ejercicio se debe satisfacer estas dos condiciones en forma simultánea. Primero, que la variable dependiente sea la misma. Aquí puse, por ejemplo, no se puede comparar el R cuadrado de un modelo donde la variable es I respecto de un modelo donde la variable dependiente es el logaritmo de I, que sería el ejemplo que está acá. En el caso original, en este modelo, el R cuadrado es 98,18%, en el modelo Locklin es 93%. Por lo tanto, si yo comparo ambos modelos, yo podría cometer el error y señalar que el modelo que cierto mejor representa los datos o mejor se ajusta a los datos es el modelo Lin-Lin, porque en este caso el R cuadrado más alto es 98% comparado con un 93%. Sin embargo, en este modelo la variable dependiente es el logaritmo de las ventas, en el modelo original es venta. Esto quiere decir que no puedo comparar ambos modelos porque la variable dependiente no es exactamente la misma. Segundo, me debo asegurar que el periodo muestral, en el caso que esté trabajando con serie de tiempo, o la muestra, en caso que esté trabajando con corte transversal, sea exactamente la misma. Esto quiere decir que no puedo comparar el R cuadrado de un modelo que tiene, por ejemplo, un periodo que abarca desde el año 1990 al 2020, con otro modelo que abarca desde el año 1990 hasta 2015. Tienen un periodo muestral distinto y por lo tanto el R cuadrado, a pesar que la variable dependiente sea la misma, por ejemplo, no puede ser comparado debido a que hay un cambio en el periodo muestral.